Hola, buenos días. Debo puntualizar primero que este es el primer audio que grabo que no va a ser subido a Instagram. Los otros habían sido vídeos de Instagram que luego pasé a audio para subir ahora a YouTube. Este, por tanto, es absolutamente nuevo. Le estoy grabando a finales de este año 2022 y bueno, me toca hablar del directorio civil de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Lo había anunciado en el último vídeo y me tocaba hacerlo ya, me he retrasado un poco, pero bueno, yo con subir un audio a la semana o así me daría por contento, ¿vale? Así que bueno, esto al de un tiempo son muchos audios, ¿eh? Son muchas lecciones de historia. El directorio civil tiene lugar, es posible, porque en septiembre de 1925, Primo de Rivera ha tenido una colaboración con Francia debido a que, bueno, Abdelkrim baja un poco la guardia. Abdelkrim, recordemos, es el caudillo de estas cábilas que hay en el norte de Marruecos. Los franceses, a los que está dando por saco en estos días, han detectado que ha bajado la guardia y, en colaboración con España, realizan un desembarco en Alhucemas que le inflige una tremenda derrota, hasta el punto de que se entrega, hasta el punto de que lo ve tan mal que se entrega, firma la paz y se entrega a los franceses. Esto ocurre en septiembre de 1925 y va a ser sobre todo un éxito español, que es, digamos, el mayor éxito de la dictadura de Primo de Rivera. Este éxito es posible, entre otras cosas, gracias a dos cuerpos del ejército que empiezan a destacar. Van a ser, como supongo os imagináis, el Tercio de Extranjeros o la Legión, llamado de las dos maneras, y las tropas regulares indígenas. Estos cuerpos del ejército van a demostrar a las autoridades españolas y sobre todo al dictador que merece más la pena mantener un ejército profesional con este tipo de gente tan dura y ir un poco aparcando, retirando a las quintas de gente, pues de personas que, o de hombres que no son profesionales de la guerra. Entonces, le va a empezar a dar mayor importancia a este cuerpo del ejército y va a ir retirando a los reclutas, ¿no? Con motivo de este éxito y de la consolidación del régimen de Primo de Rivera en función de esta victoria, Primo de Rivera se va a ver en la posibilidad de sustituir el gobierno el gobierno militar por un gobierno civil, es decir, retornarle el poder a los políticos, pero siempre por debajo de su manga. Es decir, él no va a renunciar al poder. De hecho, la victoria de Lucemas le va a consolidar en el poder y él se va a ver más cómodo hasta el punto de poder inaugurar este directorio civil desde diciembre de 1925. Y a partir de este momento va a empezar a poner en funcionamiento un poco su programa político, su ideología, su manera de entender la política, que va a ser pues una manera pues un poco tradicional, va a ser un hombre muy tradicional, muy machista. Primo de Rivera es un hombre muy machista, un poco chapado a la antigua, como se suele decir, un hombre muy decimonónico, para que nos entendamos, y su propósito va a ser formar una... Su propósito va a ser fundamentalmente iniciar una serie de reformas y de obras públicas, construcción del país, que se ha dicho que es un poco en el sentido del despotismo ilustrado del siglo XVIII, desarrollar el país sin contar con el pueblo. Hacer grandes obras por el pueblo, pero sin contar con el pueblo. Eso que se decía de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que decían los monarcas ilustrados, pues bueno, es un poco la idea de Primo de Rivera, que es un dictador al que se le ha vinculado con motivo, con sentido, al fascismo italiano,
que le, que le inspira buena parte de su andadura. Todas las grandes obras públicas que va a iniciar, toda la organización interior, la reforma de la hacienda, etcétera, recuerdan a esa idea fascista del Estado, ¿no? Que es un poco un camino intermedio entre el capitalismo y el socialismo, y en el que va a fundar incluso un sindicato, así como hacían los fascistas, también un sindicato controlado por el Estado, que van a llamar Organización Corporativa Nacional, y que el propósito era un poco representar a los distintos oficios, aunque era en realidad una parodia de sindicato, no era realmente un sindicato como los que nos podemos imaginar hoy en día, estaba controlado por el Estado. Para empezar, Primo de Rivera se plantea realizar una reforma de la hacienda pública, una reforma tributaria fundamentalmente, modificación, modernización del impuesto de la renta, porque el Estado, pues como nos podemos imaginar, en la España de esa época, bueno, lo está hoy en día, así que imaginaros cuando aquello. Es un Estado muy deficitario, un Estado que se va empeñando progresivamente y, bueno, pues las cabecitas de gobierno buscan soluciones a esta situación nada agradable, pero todas las medidas que toma Primo de Rivera para intentar modernizar la hacienda van a ser un sonado fracaso. No lo va a conseguir. La hacienda española va a seguir siendo bastante catastrófica, para que nos entendamos. Sin embargo, en el campo de las obras, Primo de Rivera va a patrocinar, va a encabezar a través de los gobiernos que van a seguir a la proclamación o a la instauración del directorio civil, grandes obras pues de todo tipo, obras públicas, hidráulicas, de red eléctrica, de ferrocarriles, va a crear una serie de empresas controladas por el Estado, evidentemente, que todavía existen hoy en día, por cierto, y con todo eso, pues bueno, se va a época bastante próspera en lo que es en el desarrollo de infraestructuras en el país, que, bueno, pues nada, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos el Ministerio de Fomento, va a construir más de 7.000 kilómetros de carreteras. Hay que tener presente también que Mussolini en Italia hizo miles de kilómetros de carreteras también. Era un poco, la política fascista era un poco invertir grandes cantidades en obra pública para reducir el paro y tener a la gente al menos contenta de decir, bueno, sí, estamos trabajando, estamos pagando impuestos, pero al menos tienen un reflejo en el país, ¿no? Tenemos un país cada vez mejor, con más infraestructuras, etcétera. Aquí también se ha hecho, no hace tanto, grandes obras públicas para bajar el paro y para un poco poder decir, hemos hecho tal. Se realizan también grandes obras hidráulicas y en la red eléctrica se funda una entidad que todavía hoy en día existe y que creo que ahora está bajo el control del Ministerio de... Joder, ya no me acuerdo ni cómo se llama ese ministerio, porque como hay tantos, el Ministerio Transición Ecológica o algo así se llama. Y esas entidades recibieron el nombre de confederaciones hidrográficas, ¿vale? Entre ellas están las competencias de obras hidráulicas y red eléctrica. Se produce también muy, una renovación de los ferrocarriles para ponerlos un poco al nivel de los tiempos, porque los ferrocarriles que hay en España eran muy antiguos. Se produce una renovación de los ferrocarriles, no tanto la construcción de nuevas obras de ferrocarril, sino más bien actualización, modernización del ferrocarril, que también va a ser muy bien recibido. Esta os va a sonar. Se crea CAMSA. Se funda CAMSA como un monopolio del Estado. Se le entregan todas las competencias de importación y refinado del petróleo,
cosa que también va a tener polémica porque le va a entregar la presidencia de esta empresa a un familiar del dictador. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas, ¿no? Aquí, si estás bien situado, no te va a faltar el pan, ¿vale? Y este tenía más que pan. Pero bueno, sí, se funda CAMSA, otra de los logros, bueno, logros entre comillas de la dictadura, porque al final es un monopolio de una familia muy particular que no repercute en el bienestar de los españoles, ¿no? Pero bueno. Y en general, el dictador, con todas estas innovaciones y construcciones y obras, lo que consigue es desarrollar una política antiliberal, proteccionista y monopolística, que al final a donde nos lleva es a la restricción de la libertad de comercio y a mantenernos en una órbita autoritaria, autárquica, de escasa prosperidad para el país, un poco similar a lo que va a ocurrir en los primeros años o las dos primeras décadas del franquismo, incluso hasta el año 57 aproximadamente, en las que el país está un poco cerrado, ¿no?, al exterior y no tiene realmente un crecimiento económico ni hay una especial prosperidad. Por otro lado, ya lo había comentado, Primo de Rivera es un hombre que despliega una política muy paternalista. ¿Eso en qué se traduce? Pues bueno, no siempre en cosas malas, porque cuando el Estado es paternalista, pues empieza a dar muchas ayuditas, para que nos entendamos. De eso ya sabemos algo. Hoy en día en España hay tantas ayudas, tantas, me lo han dicho hoy, me lo han comentado hoy, esta mañana, tantas ayuditas por todos lados, que al final lo que consiguen los políticos es convertirnos en pajarillos que comen de su mano, ¿vale? Para que nos entendamos. Es decir, nos tienen subvencionados. Luego, en temas de empleo, de creación de empresas, etcétera, es muy difícil. Te lo ponen muy difícil. ¿Por qué? Porque quieren que sigas comiendo de su mano. Pues bueno, Primo de Rivera también hacía algo semejante o similar. Desplegó ayudas a la maternidad, desplegó ayudas a familias numerosas, creó muchas subvenciones de este tipo. Y también, igual lo más positivo que pudo hacer este dictador fue la construcción de más de 5.000 escuelas para la educación de los niños en el país. Era un país donde todavía había un gran índice de analfabetismo. Y con estas cosas, pues bueno, un poco directorio civil entre el 25 y el 30, muchas veces también inspirado por los regeneracionistas, por Joaquín Costa y otros, por la idea del despotismo ilustrado, como ya habíamos dicho, pero siempre bajo un gobierno autoritario y sin libertades, ¿no? Lo que no significa que paulatinamente la prensa y otros organismos se fuesen abriendo paso, porque el dictador no era especialmente represivo con esas cosas. Entonces, por eso se habló también de dicta blanda. No era un dictador especialmente represivo, para que nos entendamos. Primo de Rivera, gaditano, ingresó en el ejército con 14 años. Claro, era todavía un mozalbete, estábamos todavía hablando del siglo XIX, Cuba y Filipinas todavía estaban dentro de España, de hecho él las visitó como militar, las conoció cuando todavía no eran parte de España y fue uno de los grandes defensores de la idea del abandono del protectorado de Marruecos español. Cuando tiene éxito en el desembarco de Lucemas, bueno, Primo de Rivera había tenido muchas pajarracas con los militares africanistas, especialmente con Francisco Franco, que no era de la idea de abandonar Marruecos. Cuando se produce el desembarco de Lucemas y el ejército español tiene un gran éxito, Primo de Rivera empieza a moderar sus posturas respecto a Marruecos, ya no le parece tan mal estar en Marruecos, aunque finalmente se va a acabar abandonando porque es un inmenso lastre para el Estado español
cuesta muchísimo dinero tener al ejército allí y lo que finalmente se conservan son Ceuta y Melilla, como ya sabéis. Como buen gaditano, Primo de Rivera tenía un carácter muy dicharachero, era un tipo gracioso, de conversación agradable. A veces le daba desplantes a la prensa, era un tío impredecible, absolutamente y recalcitrantemente machista, cosa que tampoco es muy extraña en esa época, no nos engañemos. Tampoco le vamos a echar todo, todo en culpa a Primo de Rivera, porque en aquella época la gente por lo general, las mujeres incluso, eran muy machistas. Un hombre que creía en la patria, creía en la construcción nacional, muy implicado en la obra del ferrocarril para el avance de España, en las carreteras, en la promoción del petróleo como fuente de combustible, ¿no? Para el futuro del motor de combustión, que cada vez estaba más presente y era más importante. Un hombre un poco deslumbrado por los éxitos de Mussolini en Italia. Debemos tener en cuenta también una cosa, porque a veces no se tiene en cuenta y es muy importante para poder contextualizarnos en la historia. El Mussolini de los años 20 era admirado por muchísima gente en el mundo. No nos engañemos. Hoy en día, solo oír hablar de fascistas, pues es un poco como oír hablar del demonio. Pero en los años 20 no era así. En los años 20 no habían cometido todavía grandes crímenes. Bueno, Mussolini nunca cometió grandes crímenes, para ser sinceros. Que los cometió fue el que estaba más al norte. Pero algunos sí se llevaría por delante. Pero los éxitos que tuvo la política de los fascistas en Italia fueron admirados por muchos en aquella época. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo esto cambia radicalmente. Todo, se empieza a ver a Mussolini y a Hitler, por supuesto. Oh, Hitler también hizo grandes cosas en Alemania, sobre todo en lo económico. Pero se empieza a ver a estos regímenes fascistas como lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Pero en aquella época no era así. ¿Vale? Mucha gente admiraba los logros que habían cosechado los fascistas. Entonces, no podemos tampoco echarle en cara a Primo de Rivera que se sintiese deslumbrado por los éxitos de Mussolini. Es decir, tener un Estado fuerte, un Estado muy centralizado, fuerte, donde una sola persona, un dictador, unía en torno a sí las voluntades de todo el pueblo, y superaba las divisiones de esos pueblos, era muy bueno para los países, ¿no? Donde eso sucedía, porque un poco se situaba por encima de las discordias entre la población. La Segunda Guerra Mundial termina con todo esto, termina con estas dictaduras irracionales. Hay que tener en cuenta que son dictaduras muy nacionalistas, son dictaduras con ideologías racistas, súper machistas, con ideas expansionistas, con lecturas de la historia absolutamente desequilibradas, fuera de contexto, lo que Mussolini soñaba con reconstruir el Imperio Romano, solo os digo eso. Y a Alemania con reconstruir no sé qué, no sé qué. Pero sí, en aquella época fueron sus años de gloria, sobre todo los años 20. Más que, bueno, los 30 también tuvieron mucho éxito en los años 30. Los años 20 y 30 fueron triunfantes para las ideologías fascistas que, como ya os digo, deslumbraron a muchos. Luego eso se superó. Y como la democracia liberal occidental ganó la guerra, pues hoy en día lo que se ve bien es la democracia liberal occidental. Eso es lo bueno. Y no digo que sea lo malo, ¿eh? No digo que sea lo malo, yo creo que es lo mejor. Pero que nuestra visión del fascismo, solo quiero decir que está muy distorsionada por la lectura que se hizo después de la guerra. En aquella época era una ideología que muchos admiraban y no eran grandes asesinos ni simplemente
miraban, observaban y valoraban los resultados. En cualquier caso, todo ese nacionalismo, ese racismo, eso es una locura, ¿vale? Eso es absolutamente censurable y criticable y gracias a Dios está superado, ¿no? Pero sí, bueno, en aquella época la gente también era muy racista. Debemos considerarlo así y debemos entender la historia en su contexto y tratar de aprender de los errores. La dictadura de Primo de Rivera va a empezar a deteriorarse también con la salud del propio dictador. En los años 30, Primo de Rivera ve su salud floja. Él dimite en 1930. Él dimite en 1930 también como consecuencia de los ataques de los que está siendo víctima cuando, pues bueno, al final es un país que ya había vivido varias décadas en democracia, aunque era una democracia flojita, la democracia de la restauración, bueno, era una democracia con libertad de expresión, con libertad de prensa, etcétera. Entonces, eso pesaba sobre este dictador, ¿no? Que en 1930, como consecuencia de los ataques de la prensa y de la oposición, aunque fuese una oposición en la sombra, con motivo de los ataques de esta oposición y de los periodistas, pues bueno, el dictador dimite en 1930, está enfermo, está gravemente enfermo, se exilia en París y solo 2 meses después de su dimisión fallece en París. O sea que podemos ver que Primo Rivera ya estaba en las últimas. Pero lo más importante de todo esto es que Alfonso XIII seguía ahí, seguía siendo el rey, y Alfonso XIII había sido uno de los apoyos fundamentales de la dictadura. Perdón. Y como consecuencia de este apoyo tan arriesgado a un dictador, la monarquía entra también en una crisis de imagen, está muy deteriorado también Alfonso XIII, la gente ya no confía en él, ha tenido que buscar en un dictador una manera de sostenerse en el poder cuando el régimen de la restauración estaba haciendo aguas. Y esto nos va a llevar a la República. Pero antes de la República, entre que se marcha Primo Rivera y la República, hay dos dictaduras más, muy breves, pero va a haber dos dictaduras más porque Alfonso XIII no se va a marchar tan fácilmente. Pero eso lo voy a hablar en otro vídeo porque este ya me estoy alargando y no quiero alargarme más. Así que bueno, vamos a pasar y para el próximo vídeo pues hablaremos de el final del reinado de Alfonso XIII. Hablaré también un poco de Alfonso XIII y la descomposición final del régimen de la restauración y la llegada de la Segunda República, que va a ser una llegada un poco anómala. También lo vamos a ver, ¿vale? Venga, pues muchas gracias por escucharme y un saludo. Hasta luego.